Cuenta la leyenda que cerca de una cordillera que se levanta frente al río Orinoco habitaban los tamanacos. En una ocasión, el gran río comenzó a rugir como si en su fondo estallasen los truenos y rayos de una tormenta. Las aguas del Orinoco desbordaron su cauce e inundaron toda la superficie de la tierra. De todos los tamanacos, solo lograron salvarse un hombre y una mujer que se refugiaron en la altísima roca Tepumereme. Cuando ya pensaban morir sobre la roca, vieron de pronto una extraña canoa que avanzaba por encima del oleaje, manejada por un hombre alto y fuerte. Era Amalibacá, padre de los hombres que nacerían después. Amalibacá llegó a la roca y pintó sobre ella las figuras de la luna y el sol. Luego hizo que las corrientes bajasen de la montaña hacia el mar y que el viento soplase del mar a la montaña para que no fuera tan difícil a los hombres remontar el Orinoco. Poco tiempo después, los tamanacos resurgieron y llegaron a dominar la cordillera y sus sabanas. Vieron pasar durante soles y lunas las aguas del Orinoco y del Cassiquiare, hasta que, cierta vez, de más allá del mar, llegaron unas extrañas y gigantescas canoas. De ellas saltaron a tierra hombres pálidos y fieros, y bajo el fuego de sus armas sucumbieron los tamanacos. No volvió a oírse, en el bosque, el redoble de tambores y el suave sonido de las flautas de estos indios. Pero ni el huracán, ni las lluvias cayendo sobre la montaña han logrado borrar los signos que Amalibacá grabó como señal de su paso por la tierra. Evidentemente que hablar de Humboldt, de Alejandro Humboldt, no es hablar de cualquier persona. Es hablar de un personaje verdaderamente importante e impactante para su época. Es un personaje también muy contrastado y discutido. ¿Por qué se asombró Humboldt cuando subió por aquí? Claro, porque este estaba virgen. Por aquí pasan brasileños, colombianos, gente de todas partes, un puertico importante, ¿no? Ver toda la comunidad bien bonita, bien organizada, ¿no? En orden, ¿no? Que las embarcaciones portuguesas que venían por el río Cassiquiare se apoderaran de la región y la reclamaran para la corona portuguesa. Usted ha visto en Ayacucho que tierra mágica. Hay que interpretarle bien esa palabra. Se hace magia de verdad. No sé si antiguamente existían los gigantes que llamaban. A lo mejor sí existían, digo yo. Le sacó 2 botellas y en medio día ya tenía todo. ¿Qué te parece? La vida por aquí es muy excelente, es fresquecita. El Amazonas debe permanecer como está. Es como un capricho de la naturaleza. Verdaderamente impactante, porque es como que el río Orinoco, en un capricho de arrebato, él dice el Orinoco, yo voy a darle agua a otro río, y es cuando se bifurca en dos. Es eso lo que se llama el Orinoco en 2 direcciones. Él sale en un barco desde España en el año 1800, posiblemente con ruta a México, según las descripciones que hay, pero él no llega a México, sino que el barco, por un desvío determinado, viene a parar a Venezuela. Y una vez en Venezuela, se establece por la zona de Oriente, lo que hoy es Cumaná, estas zonas, y luego que él está en esta región, el que ya tenía conocimientos y había leído mucho sobre lo que es Venezuela y sobre todo el recorrido de los grandes ríos que a nosotros nos caracterizaban por ser diferentes a Europa, pues él evidentemente se introdujo hacia el Amazonas. Desde hace medio siglo, nadie duda de la comunicación existente entre 2 grandes sistemas de ríos. El fin importante de nuestra navegación reducíase, pues, a fijar, por observaciones astronómicas, el curso del Cassiquiare, sobre todo el punto de su entrada en el Río Negro y el de la bifurcación del Orinoco. Lo que fue a hacer el Cassiquiare fue comprobar la existencia de ese paso entre el Orinoco y el Amazonas, fundamentalmente. Esa es la definición precisa que hay.
el paso que se establece entre el gran río Orinoco y el gran río Amazonas. Humboldt parte del puerto de Cataniapo. Para ese entonces no existía el puerto de Samariapo, que es el puerto de donde nosotros zarpamos. Sin embargo, quedan a muy poca distancia. Samariapo es el puerto de salida hoy en día porque la carretera nacional pues, tiene su punto de acceso allí. Para el año 1800, que es el año en donde sale Humboldt a hacer su expedición, pues hacer su primera parte del recorrido, que es de Cataniapo a San Fernando de Atabapo, le tomó casi 10 días. Para nosotros fueron 2. Es un pueblito antiguo, es más antiguo que el mismo San Fernando de Apure. Es un pequeño pueblo porque las circunstancias históricas pues lo han llevado a eso. Geográficamente es un lugar privilegiado. El mismo Humboldt habla de San Fernando de Atabapo como un futuro emporio de Venezuela, ¿no? Un lugar verdaderamente privilegiado, sumamente rico por las grandes sabanas que veía alrededor. Naturalmente él no se daba cuenta de que esas sabanas, esos pastizales, no tenían la productividad que él creía. San Fernando de Atabapo, cuando tú llegas sabes que fue la población más importante de Amazonas porque está ubicado en una región muy estratégica. Le llegan 3 ríos como el Orinoco, el Guaviare y el mismo río Atabapo. Y pues para comercialización de productos, traslado de personas, sitio para pernoctar, etcétera, es el mejor que hay en la zona. Atabapo se dio a conocer sobre todo a comienzos del siglo XX por la famosa era del caucho. Atabapo fue la capital del movimiento cauchero de todo el Amazonas. Dirigía prácticamente todo lo que era el desarrollo de extracción de productos de la selva. Sin embargo, Atabapo es una población que se quedó estancada. Tiene mejor comercio que otras poblaciones del resto de Amazonas, pero por alguna razón pues no ha sido aprovechada hoy en día como debería haberlo sido. Como el río Negro se acerca mucho en su curso superior a las cabeceras de algunos ríos que le caen al Orinoco, cerca de San Fernando de Atabapo, se puede evitar, para llegar al río Negro, remontar el Orinoco entre San Fernando y la Esmeralda. Déjase el Orinoco cerca de San Fernando, súbese por el Atabapo y se hacen llevar las piraguas hasta el río Negro. Esta ruta es de tal manera corta que un mensajero lleva hoy despachos de San Carlos a la Angostura en 24 días, mientras que antes, subiendo por el Caciquiare, era obra de 50 o 60. Se va por esa vía porque quería encontrar el camino más corto. En ese sentido, su propuesta era esa, así como hizo Colón cuando descubre este continente, ¿no? Tener una ruta más corta para llegar a las Indias. Y bueno, y eso fue lo que él hizo, ¿no? Encontrar una ruta más corta. Nosotros salimos de Atabapo con dirección a Yavita. Sin embargo, pernoctamos en Guarinuma porque nos cae la noche. Un pueblo en ruinas, pero que de alguna manera mantiene unida a su gente como medio de supervivencia. Bueno, legalmente que somos arahuacos. Tenemos 5 en esta comunidad. Está el Curripaque, está el Baniva, está el Liberal, está el Baré, Guariquena. Si ustedes viajan a Atabapo arriba, más arriba de Guarinuma, yo no le he podido lograr todavía el lugar exacto, porque la gente ha perdido también memoria de eso. Existía un pueblo antiguo llamado Baltasar.
Baltasar era un pueblo que Humboldt registró en su diario, en su libro. Para él fue un sitio de una parada en donde lo curaron de picadas de mosquitos, lo abastecieron de comida. De Baltasar no se sabe nada, no quedaron ruinas, no quedaron huellas, se perdió la memoria, la gente no sabe, perdía en el tiempo. De Guarinuma salimos a Yavita, este es nuestro tercer día. A partir de aquí el río Tabapo va perdiendo su ribera, ya no encontramos arena, playa. Y llegamos a un momento en donde nos desviamos hacia el río Temi. Se nota que hace tanto tiempo atrás Yavita fue un puerto importante. Aquí pasan brasileños, colombianos, gente de todas partes, un puertico importante, ¿no? Ver toda la comunidad bien bonita, bien organizada, ¿no? En orden, ¿no? Y muy calmado, no hay violencia, no hay nada, todo como miran, ¿no? Todo tranquilo, siempre faltándonos muchas cosas en nuestra comunidad, ¿no? Bueno, aquí nosotros, como dice, hace tiempo nosotros teníamos conucos, sembramos. Y ahorita como mi papá murió, entonces nosotros no trabajamos más conucos. Estamos así, vivimos así trabajamos. Así al día a día. Sí. Hoy pues más gente, más plata, pero menos carretera buena, ¿no? Esa es una grosería, esa carretera. Va usted a dar cuenta ahorita, cuando pasen, ¿no? Para irse de Yavita a Maroa, que es nuestro próximo objetivo, ya no se puede hacer por río. De hecho, nunca se ha podido hacer por río. Hay que hacerlo a través de la selva. Bueno, ¿cómo hace la gente para irse de Maroa, de Yavita a Maroa? Bueno, en carro, pero los carros pasan muchas dificultades por la situación de la carretera mala. ¿Es una carretera de tierra? Es una carretera de tierra. ¿Cuántos kilómetros? 31 kilómetros. ¿Y cuánto tiempo? En 2 horas. 2 horas. Humboldt, obviamente, pues no tenía la carretera ni tenía el transporte. Para transportarse de Yavita a Maroa, pues tuvo que hacer una caminata en la selva con el equipo que lo acompañaba, desde Yavita al río Pimichín, y de allí, pues, con su piragua, llegaron a Maroa, al río Guainía. El transporte de nuestra piragua duró más de 4 días, por todas las previsiones necesarias que debimos tomar. 23 indios estaban ocupados en avanzarla hacia tierra, colocando de trecho en trecho ramas de árboles a guisa de rodillos. Uno de ellos fue mordido por una serpiente mapanare. Era un hombre grande y fuerte y lo conducían a la misión en estado alarmante. Ante toda esta dificultad, Humboldt propone hacer un canal natural que comunique el río Pimichín con el río Temi, y pues se puede hacer directa la comunicación. Como el río de aquí, el Temi es pequeño, si empieza a correr agua para acá, el Temi se seca, entonces más de lo que se seca, entonces estaría escapando agua para Pimichín, que agarraría el río Negro. El río yo creo que no va a sostener el canal porque el río es pequeño. Sustituyendo un canal por el portaje, como lo propuse al ministerio del rey Carlos IV, se facilitarían extraordinariamente las comunicaciones. Las alturas observadas entre Yavita y Pimichín prueban que la inclinación general del nuevo canal sería de 30 a 40 toesas de norte a sur. Yo tracé el camino más corto valiéndome de la brújula. El terreno es completamente unido. Los cálculos esos de Humboldt son interesantes, pero no toman en cuenta los cambios estacionales del río.
Aquí el río baja y sube en las estaciones una cantidad de metros. El río tiene vida, como dicen los indígenas, ¿no? Por eso se llama Orinoco, padre de las aguas. Y además los yecuana, cuando hablan del Orinoco, dicen que el Orinoco se comporta como una serpiente. Así dicen ellos, ¿no? Se comporta como una serpiente que una temporada está dormido como la serpiente cuando come. Y cuando se despierta, pues puede causar inundaciones y desastres. Entonces, un canal que se hubiera hecho, por ejemplo, del río Temi, en Yavita, al Pimichín, quedaría en todo el verano inutilizado. Se hubiera tenido que hacer un canal un poco artificial, no un canal natural. Eso sería una desgracia, un desastre ecológico terrible. No se hubiera logrado. A no ser que se hiciera una obra faraónica, ¿no? Tipo con esclusas y con tipo canal de Panamá, ¿no? Pero eso sería soñarlo aquí en Amazonas en este tiempo y en el tiempo que vendrá tal vez por muchos años. Yo creo que tiene que dejarlo así. Arreglar esta carretera, no nada. 4 días habían transcurrido y nuestra piragua no había llegado al embarcadero del río Pimichín. Nada les falta en mi misión, decía el padre Cerezo. Tienen ustedes bananos y pescado. De noche no son picados por los mosquitos. Y mientras más tiempo se queden ustedes, mayor posibilidad tienen también de ver las estrellas de mi país. Si la embarcación de ustedes se rompe en el portaje, nosotros les daremos otra. Y yo habré tenido la satisfacción de haber pasado algunas semanas con gente blanca y de razón. Nosotros tuvimos que esperar 2 días para agarrar transporte, esperar el vehículo que nos llevara hacia Maroa, porque hay muy pocos vehículos y la gente necesita transportarse. ¿Y cuánto le cuesta a un pasajero normal ir a pagar este transporte? Un transporte de carro con carga que cobra 350 o 400. Por el viaje, no por persona. No, por el viaje, no por persona. Y 350 no es un poco costoso para la gente. Es bastante costoso, pero a la gente le toca hacerlo porque están igualitas, entonces los carros no se mueven porque una rolinera cuesta 80 y tantos mil de bolívares, cuesta una rolinera. Es la única opción que tienen las personas para transportar. No hay para dónde escapar, eso no. Usted ha visto en Ayacucho que es tierra mágica. Hay que interpretarle bien esa palabra. Se hace magia, de verdad. Yo sentí ahí las curvas. Hermano, voy a sacar ese coche que te dije. Al llegar a Maroa, por primera vez tuvimos una impresión de que sí era una población pujante, muy bien organizada. Tan luego como hubimos entrado al río Guainía, descubrimos, a 1/4 de legua de distancia, la misión de Maroa. Este pueblo de 150 indígenas ofrece un aspecto de libertad y prosperidad que nos sorprendió agradablemente. En Maroa pernoctamos y salimos con dirección a San Carlos de Río Negro, bajando por el río Guainía. Ya al llegar al río Guainía, entramos en la cuenca del Amazonas. Entonces él baja por el río Guainía, va describiendo escenas maravillosas de lo que él ve. Él no deja ningún resquicio sin describir. Él describe las tortugas, los pájaros, la guacamaya, los monos, los cocodrilos, las serpientes, las culebras, anaconda, todo. Ya llegando a San Carlos de Río Negro, 15, 20 kilómetros antes, llegamos a la confluencia del Caciquiare con el Guainía. Para nosotros, pues, esto fue entre las 2 o 3 experiencias más impactantes que tuvimos en la expedición, porque en ese momento era capaz la comunicación del Orinoco con el Amazonas. Después de todo lo que habíamos soportado hasta ese momento, pienso que se me permitirá hablar de la satisfacción que sentimos al alcanzar los afluentes del Amazonas, de haber pasado el istmo entre el Temi y el Pimichín,
estar seguro de llenar el fin más importante de nuestro viaje, que era el de determinar astronómicamente el curso de este brazo del Orinoco que cae en el Río Negro y cuya existencia, después de medio siglo, fue probada y negada alternativamente. Los dos ríos se unen formando el Río Negro. A partir de este momento, la amplitud del río es impresionante. El Río Negro no tiene mosquitos. La zona de Maroa, esa zona de agua negra que él llama, agua negra, que es agua muy hermosa, que tiene una condición muy particular, no tiene mosquitos. San Carlos es una población ya consolidada con su ritmo económico, desarrollo, crecimiento que viene de muchos años atrás. Cuando llegó aquí, llegó en un bonguito pero sin techo y acampó en esa piedra que está ahí que se llama la Laje Pinto. Pasamos 3 noches en San Carlos de Río Negro. Cuento las noches, pues pasaba en vela la mayor parte de ellas con la esperanza de sorprender el paso de una estrella por el meridiano. Tenía siempre a mano los instrumentos para la observación, mas ni siquiera pude determinar la latitud. ¡Qué contraste entre 2 partes de una misma zona! Entre el cielo de Cumaná, donde aparece constantemente puro, como en Persia o en Arabia, y ese firmamento del Río Negro, encapotado, como el de las Islas Feroe, sin sol, sin luna y sin estrellas. Entonces él preguntó que quién le podía hacer, que él quería que al su bongo le hicieran un techo, una cosa, porque el sol y la lluvia, y entonces andaba y nadie quería. Entonces llegó un tipo y le dijo, mire, mister, ¿usted quiere que le hagan un techo ahorita ahí? Sí, yo quiero que un techo, pues. Entonces le dijo, nadie quiere trabajar, pero ofréquele una botella de ron, para que usted vea que ahorita mismo le hacen el techo. Y verdad, le sacó 2 botellas y en mediodía ya tenía todo. ¿Qué te parece? Él decía que los indígenas hablaban como en gerundio. Yo estando viendo al padre mirándose, él habla un poco de esto, va describiendo cómo los indios hablaban un poco de esto, encontrando padre, yo mirando, matando, tigre, yo cazando, etc. Sin las exacciones de los militares, sin las incursiones hostiles de los monjes, sin las entradas y las conquistas apostólicas, los naturales no se habrían alejado de las orillas del río. Abandonando el sistema de introducir monasterios en las sabanas de América, dejando que los indios gocen de los frutos de sus trabajos y gobernándolos lo menos posible, los misioneros verían ampliarse rápidamente la esfera de su actividad, que debería ser la de la civilización humana. Los españoles tenían un fuerte, el fuerte de San Felipe Neri, ahí está, y ahí va a ser ahorita el ejército colombiano, un comando ahí adentro, de esa fortaleza que está ahí. En el año de 1759 encontramos este fuerte y le encomienda la misión al arquitecto José Clavero, español también, de construirlo en forma de herradura, con 2 torres de vigilancia y 14 cañones. La misión del fuerte como tal, Fuerte San Felipe, que era el tipo de construcción de la época, sobre el Río Negro, a las bocas del río Casiquiare, que la encontramos aproximadamente a 8 kilómetros de este sitio, era la de evitar que las embarcaciones portuguesas que venían por el río Casiquiare, entraban por el río Casiquiare o por el Río Negro del lado del Cucuy, se apoderaran de la región y la reclamaran para la corona portuguesa por sus riquezas en caucho y en los indios que pretendían esclavizar, y que para la época, reza la historia, habían sacado aproximadamente 20.000 indígenas de la región. Los 2 sistemas de colonización, tanto de Portugal como de América, lo que hoy llamamos América hispánica, son diferentes, ¿no? No te olvides que Portugal fue colonizado de una manera distinta
por una corona diferente, con unos príncipes que nacieron en Brasil. Los hijos de los príncipes comieron guayabas y maracuyá. Se desarrolló la Leopoldina, vivió en Brasil. Es decir, Don Joao también vivió en Brasil. Es decir, estos reyes y príncipes vivieron en Brasil y tuvieron un afecto por su Brasil. En cambio, en este continente de los hispanoamericanos, verdaderamente aquí los que vinieron verdaderamente fueron personas que no tenían nada que perder en España, que no tenían nada que hacer allá, que vinieron a hacer América. A hacer América era, venir a enriquecerse, no tenían mayores valores con respecto al encuentro de los pueblos, de los indígenas, no se interesaron por aprender las lenguas de los pueblos indígenas, mataron a los que pudieron. Los españoles verdaderamente no tuvieron esa misión de encuentro de cultura, fue verdaderamente saquear esta población, desgraciadamente. Bajo el régimen colonial de los portugueses, los indios dependen a la vez de los jefes militares y civiles y de los frailes carmelitas. Es un gobierno mixto en el cual el poder secular se conserva independientemente. Los religiosos del Orinoco reúnen, en cambio, todos los poderes en una sola mano. Ambos gobiernos son vejatorios, bajo distintos aspectos, pero la pérdida de la libertad está al menos compensada por un poco más de holgura y de civilización en las colonias portuguesas. En San Carlos, preguntando y entrevistando a los lugareños, pues, cuando le hablas de Humboldt, nos sorprendió mucho que sí había una memoria colectiva del personaje. Hay una lluvia, la Bertholletia excelsa, que le pusieron ahí con Mont Blanc el nombre científico, se le llama la lluvia de Humboldt, es antiquísima, no está documentado que sea la lluvia que describió Humboldt, ¿no? Pero todo el mundo le dice la lluvia de Humboldt por lo antigua, por lo vieja. Hay una parte de su libro donde habla de un gran almendro que le llama la atención porque dice que en el área no puede haber almendro, y entonces él describe a lo largo de muchas páginas por qué y cómo pudo haber llegado una semilla de almendro a esa región del Cassiquiare. El almendrón o lluvia, uno de los árboles más majestuosos de las florestas del Nuevo Mundo, era más o menos desconocido antes de nuestro viaje al Río Negro. El peso de estos frutos es tan grande que los salvajes no se atreven en absoluto a entrar en las florestas sin cubrirse la cabeza y la espalda con un broquel de madera duro. Los frutos suelen caer de unos 50 a 60 pies de altura. San Carlos fue nuestro punto más al sur de nuestra expedición. Regresamos por el Río Negro, volvemos a llegar a la confluencia del Cassiquiare con el Guainía, pero a partir de aquí agarramos hacia el Cassiquiare y lo remontamos. Una vez dejada atrás la confluencia del Cassiquiare con el Río Negro, pudimos observar por primera vez toda la anchura de este brazo majestuoso del Orinoco. Los árboles de la selva avanzan hasta la ribera y allí forman un soto espeso. Tiene las aguas blancas y cambia más a menudo de dirección. Al río Cassiquiare le caen varios ríos, muchos ríos, hasta el Siapa cae por ahí. Así que hay muchos ríos y las confluencias son muy fuertes. Entonces él dice que fue hostil desde ese punto de vista, evidentemente. Que fue fuerte porque van para arriba, no te olvides que él no tenía motor, no tenía motores fuera de borda ni tenía gasolina, andaba con remos y andaba con palancas. No fue fácil, me imagino yo, para él hacer ese viaje. En el primer día de navegación ya en el Cassiquiare, pasando en la población de Solano, vemos una gran piedra, se ve a distancia, a kilómetros, y cuando vas llegando pues se te hace más grande, que es la llaman la piedra de Culimacare. Dali rio kita da pusana do ne Somali di rio dia lita warta tegar dia rio ka hadoi ka teri kere dan kana pada karuan pana ina pada mesana liwe da sipajon rio pusan
Dari río sa llega tan de piso libera. Cada nane dio castigada di pada masapan hi pada juana para pagan. Cassiquiare tiene la particularidad más que ningún otro río que tiene muchísimas curvas. Lo ves en el GPS y lo ves en los mapas y ves que el río es un laberinto. Duras 3 horas y el GPS te dice que en línea recta has desplazado 200 metros. Después de Culimacare, pues 3-4 horas después llegamos al Niñal, que es quizás la primera población ya organizada indígena ya en el Cassiquiare. Ni fundar esa comunidad que recién apan 20 años a fundar Cadamini, que me falla 10 familias, fue Mayaja. Nosotros somos habitantes de esta comunidad y nosotros somos también fundadores de esta comunidad. Aproximadamente ya tienen 20 años después que estamos fundados y somos 10 familias. Para llegar a San José, primero pasas el río Pasimoni, que es un tributario también del Cassiquiare, y seguimos con nuestras curvas del Cassiquiare y llegamos a San José. En San José, bueno, la vida por aquí es muy excelente, es requisita. Vivimos nosotros aquí en esta población, pues, de nuestra cultura, digamos el cunuco, de fruta del monte, ceje, manaca, yoco. El verano, cuando el río está seco, es una abundancia por aquí. Lo reservamos porque de aquí queremos pues que nuestros hijos, nuestros nietos, de aquí a mañana se vivan de lo mismo de que veníamos viviendo nosotros como padres que somos. Aquí en San José tocamos el tema de Mandavaca, que era una población que Humboldt refirió en su libro, pero que igual que Baltasar no la vimos. Un pueblo indígena más que todo llamado el Baré, pero el nombre del Mandahuaca, los vivientes primeramente del río Cassiquiare. Que en ese tiempo existe una violencia para el tiempo de junio. Entonces ahí, por eso que se desorientan lo que es Etnian, Baré, los pueblos Mandahuaca, hasta el presente. Se han visto solamente el Ratroja donde vivían esa gente. Las poblaciones no se le consigue más por acá. Antes de llegar a la misión de Mandavaca, pasamos a raudales bastante tumultuosos. El pueblo no tiene sino 60 vecinos. El estado de estos establecimientos cristianos es en general tan miserable que en todo el curso del Cassiquiare, o sea, en una extensión de 50 leguas, no se encuentran apenas 200 habitantes. Al día siguiente partimos desde San José con dirección a la comunidad de Pasiva. Pasiva es un lago, una laguna, un plato de agua que se refleja toda la vegetación, el cielo y se confunde. Muy conocida a nivel mundial por sus pavones. Cái chết dù cả cái đó có ya la này ya ha menos no ka kadamia 25 años nueva acá no comunidad rico paseo de Cana nueva machia todo el tiempo ya la này visita piome vamos ka nueva acá y que pasa no para donde que turismo piome Coapaca katande carga mano mucho gusto no para machiane gente que Al día siguiente regresamos de la laguna y volvemos a entrar al Cassiquiare para seguir navegando hasta llegar a la próxima comunidad que era Capibar. Uno se pregunta que por qué es su nombre, cuando llegas ves que tiene en el río una piedra como
picada por la mitad y la forma de la piedra da un chigüire. Los afluentes del Cassiquiare, que a medida que va agarrando su dirección hacia el Río Negro, ellos le van aportando agua oscura, y esta agua oscura aleja los zancudos, los mosquitos, el puripuri. Cuando ya estás en el Alto Cassiquiare es cuando tienes el agua del Orinoco amarilla con mucho puripuri, mucha plaga, mosquitos. Las próximas noches fueron tanto más penosas cuanto más nos acercábamos a la bifurcación del Orinoco. El vigor de la vegetación aumenta de tal modo que es casi inconcebible. La playa desaparece. Tratamos en varias ocasiones de llegar a tierra, pero no pudimos salir del bote. Nos era imposible pasar la noche en la piragua. Los mosquitos, que nos atormentaban durante el día, se amontonaban al llegar la noche bajo el toldo. Nunca habíamos tenido las manos y la cara más hinchadas. Habíamos pasado la tercera noche en el Cassiquiare y pues la cuarta noche nos tocaba en el Orinoco, ya en Tamatama. Descubrimos que comiendo en seco pequeñas raciones de cacao y bebiendo luego mucha agua del río, lográbamos aplacar el apetito. Las hormigas y los mosquitos nos preocupaban más que la humedad y la falta de alimentación. La navegación del Mandavaca hasta la Esmeralda nos ha parecido siempre la época más penosa de nuestra vida en América. Aconsejo a los viajeros que no prefieran el camino del Cassiquiare al del Atabapo, a no ser que estén muy ávidos de ver con sus propios ojos la gran bifurcación del Orinoco. Estábamos viendo el GPS y sabíamos que ya teniendo el Duida altísimo y el GPS pues mostrándonos que teníamos una última curva para por fin llegar al Orinoco, reviviendo un poco la emoción de Humboldt al ver que había conexión con el Amazonas, pero ahora estamos llegando al nacimiento del Cassiquiare en el Orinoco. La ruta que él llega a conocer desde ese caño Cassiquiare ha dado lugar a conversaciones a nivel universal, porque es como el capricho, y él lo dice en su libro, que es como un capricho de la naturaleza, verdaderamente impactante, porque es como que el río Orinoco, en un capricho de arrebato, él dice el Orinoco, yo voy a darle agua a otro río, y es cuando se bifurca en dos. Eso es lo que se llama el Orinoco en dos direcciones. Entiende cuando llega cómo el Orinoco es capaz de botar agua casi que en sentido contrario. El Cassiquiare, ancho como el Rin y cuyo curso tiene 180 millas de largo, no constituirá más en vano una línea navegable entre dos cuencas de ríos que tienen una superficie de 190.000 leguas cuadradas. Los granos de Nueva Granada serán conducidos a las orillas del Río Negro. De los Andes de Quito y del Alto Perú se bajará en barco al Orinoco. Un país que, enriquecido con las producciones más variadas, es navegable en todos los sentidos por medio del canal natural del Cassiquiare. De Tamatama a Esmeralda, el camino en el río en la mañana fue quizás para nosotros el amanecer más espectacular que hemos tenido. Las montañas en Amazonas pues tienen mucha nubosidad. La única hora del día en donde se pueden ver completo hasta su cima es en la mañana porque no existe humedad. Un error mineralógico dio su celebridad a Esmeralda. Los granitos del Duida y del Marahuaca encierran bellos cristales de rocas, unos de gran transparencia, otros coloreados, que habían sido tomados por diamantes y esmeraldas. Esa zona de esmeraldas, aunque le llamaron esmeraldas por equivocación, porque habían piedras, esas gemas
verdes que piedra, que aparentemente era esmeralda y no era, evidentemente es cuarzo, y todavía existe el cuarzo en esa zona, un montón de cuarzo hay. Se creía que había riquezas, entonces al creer que habían riquezas, pues evidente que es posible que habría oro, y no te olvides que también menciona el famoso dorado, ese dorado que siempre se habló de que estaba más allá y más allá y más allá. Para fundar apresuradamente las colonias del Alto Orinoco, los misioneros recogieron vagabundos y malhechores para luego hacerles remontar el río y unirles con los desgraciados indios que secuestraban en la selva. Este pueblo era full de la gente de los indígenas yecuanos. Con el problema de los españoles se fueron huyendo, además lo mataron, lo masacraron. Esto en la Esmeralda quedó solo. Entonces después volvieron a bajar, después generó las peleas de Simón Bolívar, porque esa es la historia, lo tenían ellos en su cerebro, que se iba a pasar esa guerra como defensor de los indígenas. Hoy en día Esmeralda tiene una representación estratégica militar para Venezuela, y allí pues encuentras todas las Fuerzas Armadas. Ahora porque vienen, penetran los criollos hacia el Amazonas, porque destruyeron su tierra, su monte, su paisaje, para construir su casa, para vivir mejor. Ahora, ¿por qué se pelea por la Amazonía? Porque es el pulmón del Estado, el Amazonas, porque es el único que queda sin destruir. ¿Qué vamos a hacer nosotros con construir así una cosa aquí? Terminamos con esto, donde buscamos para sobrevivir, donde hallamos el oxígeno, no hallamos más. Tienes que pensar, no solamente riqueza, hay que verlo también dónde vas a vivir, en qué manera va a estar. Pero mucha gente no piensa en eso. Solamente la riqueza. Humboldt no se refiere a San Antonio, creo que no existía San Antonio para 1800. Sin embargo, Humboldt habla de que en esta zona, y nosotros sabemos que es esta zona por el sitio en donde lo ubica en su mapa, había mucha existencia de piedras talladas, piedras grabadas, huellas de antepasados indígenas. Por aquí atrás, pero muy lejos para caminar, pues, hay una laja, una piedra, como esto. No sé si antiguamente existían los gigantes que llamaban. A lo mejor sí existían, digo yo, porque hay una huella, un rastro de un pie de una persona completa. Vamos a decirte como 50 centímetros más o menos de largo. Un pie pues completo. Como tú pisaras en un charco blandito, que te queda marcado los 5 dedos completos. Más o menos así de largo. Hay dos pasos, uno aquí como a 3 metros de retirado, ¿sí? Y otro más allá, como buscando hacia allá, hacia el sur. Ahora no sé decir pues, si eso existía antiguamente o será que la piedra en ese tiempo era blanda o pesaban demasiado, pero no sé, no sé cómo explicar ahí. Salimos de San Antonio con dirección ya a San Fernando de Atabapo. Hay planteamientos en la actualidad de personas que no aman el Amazonas ni aman esas regiones y que quieren internacionalizar el Amazonas, convertirlo en otra cosa, porque consideran que el Amazonas es un infierno, así lo llaman, infierno verde. Entonces, evidentemente, si uno lo ve con cariño el Amazonas, uno lo quiere y uno lo va a apreciar y lo va a entender según cómo se den las circunstancias. Y sobre todo los indígenas que viven en el área, tienen miles de años viviendo ahí. El Amazonas sin el indígena, sin el habitante de aquí, no tendría sentido. Y toda cosa que se haga dejando aparte al indígena, dejando como un apéndice al indígena, estaremos malogrando todo lo que es el futuro del Amazonas.
Para mucha gente el Amazonas es simplemente utilización. Entonces los indios no, los indios tienen una armonía con esa naturaleza, viven con ella de esa forma y por eso existen los rituales. ¿Por qué se asombró Humboldt cuando subió por aquí? Claro, porque este estaba virgen. ¿Qué están haciendo? No están haciendo este indígena, pero no son indígenas, no son tontos. ¿Qué pasó en Caracas? ¿Qué hay en Caracas ahorita? No existe. Todo está dañado. No es como la historia dice. Antes de la historia de Caracas eran bien buenos. Sí, ahorita viéndolo, no es lo que dice la historia. Ha cambiado, ha destruido muchos problemas. Nuestro último día de viaje ya conforma la ruta de San Fernando de Atabapo a Samariapo. Ya este trayecto lo habíamos hecho en nuestro primer día, simplemente estábamos cumpliendo el circuito para llegar a donde habíamos partido, Samariapo, Puerto de Ayacucho. Uno se pone a pensar las condiciones en las que Humboldt estuvo allá, que no eran las mismas condiciones nuestras, donde aquí teníamos motores, ya no. Aquí teníamos alimentos que se podían conservar y él no. Aquí teníamos medicinas y medidas preventivas, él no, ni la gente que lo visitó, que estuvo con él, pues se hace fácil o lógico creer que fue una hazaña lo que él hizo. Humboldt para mí es maravilloso y yo creo necesario verdaderamente que lo estudiemos y que lo conozcamos más, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias y en las universidades. Y es más, debería haber una cátedra sobre Humboldt porque su obra da para mucho, para analizar todo lo que él hizo y para conocer sus propuestas respetuosas, además, que quizás algunas personas dirán que su proyecto de unir a todo Sudamérica es loco. A mí me parece que no es loco, simplemente que fue en el momento de una gran expansión que lo creía así. Está bien que esta es una reserva mundial, es una reserva a nivel nacional, pero las personas no somos reserva, las personas son seres vivos. Si bien hay que tratar mejor al indígena y tratar mejor a todas las personas que allá conviven, pues el Amazonas debe quedarse virgen. Si bien hay poblaciones, si bien hay establecimientos de personas, pues que sean esos sitios puntuales en donde llegue la energía, el combustible, llegue la modernidad, pero hasta allí, o sea, el Amazonas debe permanecer como está. Cuando los habitantes de las dos Américas miren con menos desprecio el suelo que los alimenta, las huellas de los siglos anteriores se multiplicarán ante nuestros ojos cada día más. Una débil luz se derramará sobre la historia de los pueblos bárbaros, sobre esas piedras escarpadas que nos dicen que unas regiones, desiertas hoy, fueron antaño pobladas por unas razas de hombres más activos y más inteligentes.